Bien, eh, yo voy a tocar un tema que puesto así parece un poco teórico, porque, digamos, tratar de definir si la hipertensión es una enfermedad o un factor de riesgo parece una cosa teórica, sin embargo tiene gran valor práctico, porque por ahora consideramos a la hipertensión como una enfermedad. Por ejemplo, la diabetes tiene un umbral. Si la glucosa basal está por encima de ciertos niveles o la sobrecarga la consideramos diabético y le damos tratamiento. Y por ahora a la hipertensión le hacemos lo mismo. Consideramos si tiene más de 140/90, le llamamos enfermedad hipertensiva y le damos tratamiento. Sin embargo, puede ser que no sea eficaz eso, que en realidad la hipertensión se comporte más como los lípidos, que si bien existe la hiperlipidemia familiar, es una cosa muy pequeña, sin embargo nosotros lo damos según el riesgo cardiovascular de los pacientes y se lo damos aún a aquellos que tienen colesterol relativamente bajos como lo considerábamos antes que parecían normales. Por lo tanto, es de gran valor práctico y yo voy a tratar de ir por pasos demostrando cómo funciona. Si, si no lo consideramos una enfermedad como lo consideramos ahora, el nivel de presión arterial no se debería considerar para el tratamiento. Eso sería si lo consideramos un factor de riesgo. Utilizar una disminución fija de la presión arterial tendría que ser similar en efectos de los eventos cardiovasculares a niveles aún relativamente bajos o muy bajos de presión arterial corrientemente considerado que no deberíamos tratarlo, tanto en prevención primaria como secundaria, y no se debería tratar la presión, si fuera cierto esto, a partir de ningún umbral, sino a nivel del riesgo cardiovascular de cada paciente. Sé que el enfoque es completamente distinto. Entonces, voy a recorrer algunas de las cosas de los ensayos clínicos que demostrarían esto. En el Lancet este año salió el grupo de Oxford, es el grupo de tratamiento para bajar la presión arterial colaborativo más grande del mundo y que tiene mucha información sobre este problema. En el Lancet de este año salió un estudio de metaanálisis de datos individuales. Ustedes saben que el metaanálisis de datos individuales tiene la ventaja de tratarlo como una etapa única y no hay que hacer el metaanálisis que uno acostumbra a hacerlo y que sirve mucho para los eventos secundarios e incluso para los factores. Acá analizaron 344.000 participantes de 48 ensayos clínicos y la información tenía que tener la medición de la presión basal, los resultados que se requieren para el estudio, la presencia de enfermedad cardiovascular basal previa y descartaron todos los ensayos clínicos o los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca. ¿Por qué los pacientes? Porque tenían que mandar una base de datos única, es un metaanálisis de datos individuales. Entonces, ¿qué consideraron? Obviamente, el tratamiento antihipertensivo contra el placebo era el grupo intervención. Si era más de 2 grupos, el que disminuía más era el grupo intervención. Y si era más intenso o menos intenso, el más intenso era el grupo intervención. ¿Qué era el grupo comparador? Lo inverso. El placebo, si en 2 grupos el grupo disminuía menos o era menos intenso. Entonces, comparador versus intervención. El punto final primario era ACV fatal y no fatal, infarto, enfermedad cardíaca isquémica fatal y no fatal, y muerte o requerimiento de internación por insuficiencia cardíaca. El secundario eran los componentes individuales, la muerte de cualquier causa y la muerte por enfermedad cardiovascular. ¿Y cómo analizaron los subgrupos? Analizaron 7 subgrupos de presión arterial entre menos de 120 hasta más de 170. 7 grupos. La comparación se hizo en 157.000 pacientes que tenían enfermedad cardiovascular previa y 186.000 que no lo tenían. Los 2 grupos eran iguales con respecto a la edad, tenían más o menos 65 años de edad, fibrilación auricular 3% y diabetes alrededor del 28%. En el grupo con enfermedad cardiovascular
había más hombres que mujeres, la enfermedad arterial periférica era mayor, ustedes ven 12% a 6,4, y además se trataban pacientes con presión arterial más baja. Menos de 130 había casi 20% versus 8%, y la presión de los enfermos con enfermedad cardiovascular era 146,84 en la entrada del estudio contra 157,89. Es obvio que hacemos eso. En los que no tenían enfermedad cardiovascular había relativamente más cantidad de mujeres y tenían más enfermedad renal crónica. Y acá se ven las curvas. La curva de cardiovascular obviamente se ve que es más alta que la curva que no tenían enfermedad cardiovascular, pero el riesgo relativo, ustedes ven que el hazard ratio es 0,89, 0,91. El número de personas, cada 1000 personas por año que tenían eventos es este numerito que está acá arriba, 39,7, y bajaba a 36 en la enfermedad cardiovascular, o sea que bajaba a 3,7 cada 1000 pacientes. Pero en la enfermedad no cardiovascular obviamente eran menores porque no tenían, pero el efecto era aún mayor en los enfermos no cardiovasculares, porque fíjense que va de 31,9 a 25,9, o sea 6 es el efecto, para una reducción de 5 milímetros de la reducción de la presión arterial sistólica. Entonces, la reducción de 5 milímetros de la presión arterial sistólica era significativo tanto en el punto final primario como los secundarios, y ustedes ven que 0,89 a 0,91, o sea, una disminución de un 10% porque no había diferencia entre los dos, y existió lo mismo en las 7 categorías. La reducción de riesgo era igual en pacientes de menos de 120 o en pacientes de más de 120. Esto, digamos, lo puse ahí no para que lo vean, sino para que vean que el número de arriba de todos, de cada uno de los eventos, es menos de 120. Y el de abajo más de 170. Y ustedes ven que en menos de 120 es igual que todos los demás. No hay heterogeneidad en los grupos, todas las presiones arteriales caen relativamente igual. Entonces, si uno se pregunta si la primera pregunta que era, no hay tratamiento selectivo en los que tienen más de 140 a 90, sino que a un paciente de 120 actúa igual, si no podríamos utilizar entonces el riesgo cardiovascular de cada persona para disminuir más eventos cardiovasculares que lo que disminuiría la presión arterial, tanto en prevención primaria como en secundaria, y si eso es así, entonces la presión sería un factor de riesgo. En el 14, este grupo, con un número menor de pacientes incluidos, porque era 7 años antes, con 57.000 participantes, desarrolló un grupo de riesgo cardiovascular. Como no tenían en todos los ensayos los lípidos, utilizaron el Body Mass Index, hicieron un score de riesgo en el grupo placebo de menos de 11% hasta 21%, 4 grupos. El estado cardiovascular basal era si tenía ACV, infarto de miocardio, enfermedad cardíaca isquémica. ¿Y qué es lo que encontraron? Obviamente incluyeron los mismos pacientes que yo les mostré en el estudio más grande, con medición de la presión arterial basal, con exclusión de los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, y también hicieron un análisis por intención de tratar en las 7 categorías de presión arterial entre menos 170 y más de menos de 120 y más de 170. El punto final era el mismo que tenían en los que yo les mostré anteriormente, el secundario era el mismo, por eso no lo vamos a repetir, y el análisis era en los grupos de riesgo. Ustedes ven que en los grupos de riesgo eran entre 11 a 21%. ¿Qué pasó acá? Ustedes ven que la reducción del riesgo relativo es lo mismo con 11% de riesgo que con 21% de riesgo. Es 0,88, 0,85, 0,87, 0,85, después les voy a mostrar que no hay diferencia, pero obviamente la reducción absoluta de riesgo era mucho mayor cuanto mayor riesgo basal tenían los pacientes. Ustedes ven que acá a la derecha, esto que yo estoy marcando es la reducción de riesgo relativo, el P de heterogeneidad
no es significativo, es decir, que no es heterogéneo para bajar el riesgo relativo y tampoco hay ninguna tendencia. Sin embargo, en la reducción de riesgo absoluto, cuando uno tiene mayor riesgo, la reducción de riesgo absoluto es mayor, el P de heterogeneidad es significativo y el P de tendencia para demostrar que con mayor riesgo, digamos, disminuye más, también era significativo. O sea que este grupo confirmó que eso existía. ¿Y qué significa eso? Eso significa que en los grupos de menor riesgo, 11%, digamos, uno reduce 14 eventos cada 1000 pacientes por año. Y el número necesario para tratar es 71, pero en los grupos de más riesgo, ustedes ven que el número cada 1000 pacientes es 38, y el número necesario a tratar baja de 71 a 26. Y acá se muestra esto, o sea, si bien acá hay disminución de la presión arterial entre 16 y 4 milímetros, digamos, va disminuyendo el riesgo disminuye y aumenta mucho más si lo clasificamos por el riesgo cardiovascular a 5 años que ellos tenían. Ustedes ven que es más empinado esto que esto. Entonces, si utilizar hipotensores es más eficaz según la presión arterial, conocer el riesgo cardiovascular permitiría disminuir el mayor número de eventos cardiovasculares, sabiendo eso, tanto en prevención primaria como en secundaria. Entonces vamos a mostrar qué estudios muestran esto. Se hizo un estudio de 4 estrategias de tratamiento antihipertensivo en el Reino Unido y tomaron una cohorte muy representativa del Reino Unido. Era una cohorte retrospectiva de 30 a 79 pacientes que tenían 1.200.670 personas en seguimiento en este registro que representaba exactamente la población del Reino Unido. Utilizaron 4 diferentes estrategias. ¿Y qué estimaron acá? ¿Cuántos pacientes eran elegibles según cada estrategia y cuántos eventos se podían evitar si se tomaba cada una de estas estrategias? La estrategia habitual de la presión arterial era si era igual o mayor de 140/90. Por la guía NICE del 2011 era lo mismo, más un órgano blanco que podía ser enfermedad renal, diabetes o el QRIX2, que es más del 20%, que es el riesgo score hecho en el Reino Unido para los ingleses. En la guía NICE propuesta del 19 es exactamente lo mismo, pero el QRIX se baja al 10%. Y por último, la cuarta estrategia es solamente el riesgo del 10%. Fíjense acá qué interesante, ¿no? La elegibilidad era mayor cuando se tomaba 140/90. Eran más elegibles, en el NICE era menos, en el NICE 19 era un poquito más y en el QRIX un poco más. Pareciera que se eligen mejores, pero ojo que a lo mejor estamos eligiendo falso positivo, pacientes que vamos a tratar y que no les va a pasar absolutamente nada. Esto es más interesante, cuántos eventos se disminuyen, digamos, en la población que se eligió. 63,4 en esto, no era muy bueno el NICE 11 y el 19 porque eran 47 y 55, pero solo el score de riesgo tiene mayor disminución de eventos. Entonces, si uno lo mira y esto lo extrapolaron a todo el Reino Unido, cuando uno toma por presión arterial ahorra 301.000 eventos por año en el Reino Unido. Si toma el NICE ahorra menos. Si toma el NICE 19 ahorra un poquito más. Pero si uno toma nada más que el QREGO, ahorra mucho más eventos. Pero ustedes ven menos 6, menos 6 y acá mucho más eventos. Pero ¿con qué ventaja? Muchos de estos pacientes no iban a tener eventos y iban a estar tratados toda la vida como hipertensos, y el número necesario para bajar un riesgo de un evento cardiovascular era 38.
y con el Currix era 27. Entonces, ¿qué conclusión se puede sacar de este trabajo? Por el umbral de la presión arterial habría más pacientes tratados a 10 años para evitar una muerte, 38 comparado con las otras tres estrategias. Con el Currix del 10% solamente, se ahorraban más eventos cardiovasculares con el más bajo NT, número necesario para tratar, que con las guías NICE. O sea que funciona, aparentemente funciona. Ahora bien, ahora sabemos que funciona, bárbaro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Hasta qué nivel de presión arterial? Obviamente con los lípidos lo tratamos con dosis altas, aunque los clínicos siguen dando dosis muy bajas, pero nosotros lo tratamos con dosis alta porque sabemos que el efecto es mayor. Acá podríamos revisar los trabajos, que son 2 trabajos randomizados, de tratamiento intensivo versus tratamiento estándar, prevención primaria y secundaria, y qué complicaciones y esfuerzos hay que hacer para conseguir esto. Hace relativamente poco salió un estudio chino que se llama STEP, que es la estrategia para pacientes ancianos, entre comillas, bajarla de menos de 130 en tratamiento intensivo, pero no más de 110. El punto menor es 110 y el tratamiento estándar era menos de 150, no bajarlo más de 130. 42 clínicas en el año 2017, planificado a 4 años, incluyeron pacientes con 140, 190 en 3 visitas con drogas, y en el grupo Han, que es el predominante en China, porque hay otros grupos de minorías que podrían tener componentes raciales distintos, pero los Han son el 98% de los chinos. Y excluían historias de ACV isquémico o hemorrágico. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el punto primario era ACV, síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca aguda, revascularización coronaria, fibrilación auricular y muerte cardiovascular. Los puntos finales secundarios eran los componentes individuales y la posibilidad de eventos de seguridad, que sería la hipotensión, el mareo, y los serios, que serían síncope o fractura. Calcularon 8.000 pacientes, 4.000 en cada grupo, para disminuir un 20% en el tratamiento intensivo contra el tratamiento convencional, porque en China 2,5% por año, pacientes de personas de más de 60 años estarían en el grupo control, con una pérdida de 0,5% por año, e hicieron el análisis en los subgrupos. El tratamiento estaba bien balanceado, 66,2% por año en los dos grupos, la mayoría eran hombres, diabéticos 19%. Recuerden esto, enfermedad cardiovascular previa 6% en China. Después vamos a ver el sprint. Y el score de Framingham mayor a 15% a 10 años era 2/3 de los pacientes. En el tercero y el cuarto corte era significativo para tratamiento intensivo, y el comité de seguridad lo suspendió cuando había 343 eventos. La media del seguimiento fue en el tratamiento intensivo 126 y en el tratamiento estándar 135, la diferencia de presión 9,2, y la mayoría, casi el 80%, llegaron al objetivo del tratamiento intensivo. Ustedes ven que llegan al tratamiento intensivo relativamente rápido, en menos de 3 meses ya tienen el tratamiento intensivo, que era un bloqueador de la IECA tipo ramipril, no es ramipril, pero es parecido a eso, amlodipina y tiazida. Y los eventos empiezan a disminuir a partir del tercer mes y es muy significativo. ¿Cómo fueron los eventos? En el punto final primario hubo una disminución de 1/4 de riesgo, que era significativo. En los puntos secundarios tenemos que el ACV reduce 1/3 del ACV, el síndrome coronario agudo y la insuficiencia cardíaca aguda.
no tienen números suficientes para revascularización coronaria, fibrilación auricular y muerte, que no son significativos. La muerte total tampoco fue significativa. El evento cardíaco mayor, que es muerte más evento cardíaco era significativo. ¿Qué pasa con los efectos adversos? Porque uno dice, bueno, uno va a hacer esto. En realidad tuvieron 0,8% en el tratamiento intensivo versus el tratamiento convencional, un 30% más, que fue significativo, pero esto fue durante todo el estudio. El resto, mareos, síncope, fracturas, no tuvieron ninguna diferencia. Y la otra cosa muy importante fue qué pasó con la función renal. Consideraron alteraciones de la función renal más de 50%, en la insuficiencia renal crónica, más del 30% en los que no tenían, elevación de creatinina de más de 1,5 en hombres y unos 3 en mujeres, o disminución del filtrado menos del 30%, no hubo ninguna diferencia. No afectó al riñón en los que tenían o no tenían insuficiencia cardíaca. En Spring acaban de comunicar los resultados finales hace unos meses, así que podemos analizarlo. El Sprint tenía el objetivo de que la presión intensiva tenía que estar de menos de 120 y el estándar menos de 150. En realidad, con el score de Framingham, gran parte de los pacientes tenían más de 75 años y tenían más de 15 de estándar, y excluían a los ACV previos a la diabetes, la excluyeron, y la demencia. El punto final primario era ACV, síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca aguda, muerte cardiovascular, los puntos secundarios, y los de seguridad, hipotensión, síncope, bradicardia, anormalidades en los electrolitos, injuria en la vida. Incluyeron también 9.300 pacientes, alrededor de esto que 4.500, un poco más en los dos. Estuvieron bien balanceados los dos grupos. Un 28% tenían más de 75 años, insuficiencia renal crónica 28%, y enfermedad cardiovascular 20%. ¿Se acuerdan que en el estudio chino era 6%? O sea que los chinos tienen menos enfermedad cardiovascular, menos enfermedad cardíaca y más accidentes cerebrovasculares. El análisis interino, el sponsor era el NIH del Spring, lo detuvo en el 2015 porque había beneficio significativo. Fíjense que el tratamiento estándar era 2,4% por año, que es lo que calcularon los chinos para los pacientes de ellos, y fue significativo una disminución de un cuarto. Los componentes individuales, el ACV no le dio significativo, tuvieron mucho menos ACV que los chinos, el infarto de miocardio fue significativo, la insuficiencia cardíaca aguda se redujo 1/3, el punto final y más muerte y la muerte cardiovascular fueron significativos, y la muerte total se redujo 1/4 de manera significativa. Pero con respecto a la insuficiencia renal, en los pacientes que tenían insuficiencia renal, digamos, no empeoró significativamente con los criterios que ellos pusieron, ni hubo más diálisis o trasplantes. Y en los pacientes que no tenían insuficiencia renal, sí aumentó 3 veces la posibilidad de desarrollar más de 30% de reducción del filtrado glomerular. Pero ¿qué tuvieron? El problema que tuvieron en el Sprint es que para llegar a la presión que querían tardaron entre 8 y 12 meses. Tardaron bastante tiempo, y después que suspendieron el estudio, los médicos de los pacientes que tenían tratamiento intensivo se lo cambiaron y se redujo el efecto, cosa que no pasó en China. Solo a partir del año empieza a diverger las curvas. Y entonces, si uno tiene que hacer una comparación entre el STEP y el Sprint, uno diría que el STEP tuvo una reducción absoluta del punto final primario de 1,1%, porque tenía menos eventos en el grupo comparador, contra 1,9% en el Sprint. Pero la reducción de riesgo relativo era exactamente igual en los dos trabajos, nada más que el grupo Sprint tuvo pacientes de mayor riesgo. El punto de la presión arterial entre el principio y el fin del tratamiento fue de 9,2 milímetros, y en el Sprint fue
evidentemente casi 5 milímetros más. Si bien ambos estudios excluyeron ACV previo, la reducción no fue significativa en el sprint y en el step. Sí hubo una reducción de un 33% porque tuvieron 3 veces más ACV que en el grupo del sprint. Y la disminución de la mortalidad, como habíamos dicho, no fue significativa, sí fue significativa en el sprint. Y uno puede decir que cuáles son las diferencias que podrían justificar eso. Podrían. Hubo una mayor caída de la presión arterial, tenían más del doble de riesgo que los pacientes del STEP y además en China hay menor riesgo cardiovascular y mayor ACV. El otro problema es qué pasó entre el sprint y el step. Para llegar en el sprint no llegaron el porcentaje que tuvieron en el step para llegar al grupo de intervención y además tuvieron que darle mucho más tratamiento y mucho más controles seguidos. Y además tuvieron injuria que después revirtió al año en los pacientes que no tenían insuficiencia renal. En el STEP no hubo ninguna. Los efectos adversos, los dos tuvieron hipotensión en el tratamiento intensivo en ambos estudios durante el estudio, pero en el STEP solo de 6,8% durante todo el estudio, en el sprint 1,4%. Si bien existió, fíjense que alrededor de 1% durante todo el estudio tienen hipotensión sin síncope, mareos, bradicardia, caídas o fracturas. Entonces, conclusión, ¿cómo deberíamos pensar que el tratamiento antihipertensivo como el tratamiento antilipídico debería considerarse como un factor de riesgo? Porque tratarlo por la presión arterial es tratarlo como una enfermedad, pero tratarlo como un factor de riesgo y dárselo según el riesgo que tiene disminuye mucho más eventos cardiovasculares, aún tratando menos pacientes en prevención primaria como secundaria. Por lo tanto, el tratamiento de la presión arterial se comportaría como un factor de riesgo cardiovascular de similar idea que los lípidos. Terminado esto, en el último lance sale esto que les pongo acá, que yo hablé hasta ahora de problemas de eventos cardiovasculares, pero en este estudio, este grupo de colaborativo de Oxford publicó la presencia de nueva diabetes en pacientes hipertensos tratados y no tratados. Ustedes ven que la curva de tratamiento tiene menos diabetes durante el curso de los 6 años. Entonces, una de las explicaciones es, los diabéticos son más obesos, como son más obesos son más diabéticos y además son más hipertensos, por lo tanto la obesidad podía ser el vínculo que muestra esta relación. Sin embargo, ellos analizan el Body Mass Index de menos de 25 a más de 35 y no hay diferencia, el P de heterogeneidad no es negativo, por lo tanto disminuye igual a todos los body mass index que tenían los pacientes, por lo cual el mecanismo no podría ser el aumento de peso. Se hipotetizan otros mecanismos, pero lo interesante es que este es un estudio que demuestra que el tratamiento de la hipertensión disminuye el riesgo de nueva posibilidad de diabetes. Bueno, eso quería nada más que comunicarlo.